Hola amigos, bienvenidos a Análisis Directo. Yo soy Demetrio Kamer y te invito a que te suscribas a este canal, le des like si es que te gusta el video, lo compartas, comentes y pues comencemos con las cuestiones que todavía están en el momento, como es la cuestión relacionada con Genaro García Luna y su detención en Estados Unidos. Todo lo que ya pues se ha comentado al respecto sobre que es muy sabido y se ha sabido desde siempre que Genaro García Luna estaba involucrado con los carteles de la droga, sobre todo pues con el cartel de Sinaloa, en donde en realidad ya se ha documentado bastante sobre que el gobierno completo de Felipe Calderón estaba asociado al cartel de Sinaloa, y uno de los grandes operadores en ese gobierno era Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Y han pasado cuestiones extrañas en ese sentido, porque desde aquellos entonces Anabel Hernández denunciaba todas estas conexiones de Genaro García Luna, pero no trascendía. Obviamente Felipe Calderón no iba a hacer caso a lo que Anabel Hernández denunciaba ya periodísticamente y en sus libros y todos estos temas. Era lo contrario. Anabel Hernández tenía que huir hasta del país porque Genaro García Luna, según ella comenta, la buscaba para eliminarla, para ultimarla. Entonces, obvio, no iba a pasar nada. Pero resulta que Genaro García Luna, pues incluso se fue a vivir a Estados Unidos, y apenas estamos en el año 2019, siendo que el gobierno de Felipe Calderón pues fue desde el 2006 hasta el 2012, y apenas en este 2019 se arresta a Genaro García Luna en Estados Unidos por tráfico de drogas, asociación delictuosa con carteles, enriquecimiento no explicado. Y la pregunta es, ¿por qué hasta ahorita? En aquel tiempo, pues estuvieron los gobiernos, pues el gobierno anterior, por ejemplo, de Estados Unidos, que donde estuvo Barack Obama, no se procedió de ninguna manera contra Genaro García Luna. ¿Y por qué si ya se sabía, por qué si periodistas, mismos periodistas mexicanos, ya estaban evidenciando, como en el caso de Anabel Hernández, lo que pasaba con Genaro García Luna? ¿Por qué en aquel entonces el gobierno de Estados Unidos tampoco procedía? ¿Por qué apenas se procede hasta en este gobierno de Donald Trump? Es una situación que a mí me parece extraña. ¿Y cómo es que Genaro García Luna se sentía muy cómodo en Estados Unidos? Hasta ahorita que ya lo mandaron a arrestar. Misma Anabel Hernández también en sus libros que ha escrito y en sus trabajos periodísticos ha mencionado cómo la DEA y la CIA han estado involucrados en todos estos casos del narcotráfico. Genaro García Luna, es muy posible que él estuviera bajo órdenes del mismo gobierno de Estados Unidos o de agencias de inteligencia estadounidenses, ya sean como la DEA o la CIA, y por eso él se sentía muy cómodo. Pero algo pasó diferente, algo está pasando diferente, porque ahora se decide ir contra Genaro García Luna. Hay muchas cosas que pueden estar involucradas, y la mayoría de la gente, incluso en los medios, bueno, los medios convencionales, obvio, jamás van a tocar temas de este tipo, pero incluso hasta en los medios alternativos no se suele mencionar
la probable situación especial que existe en Estados Unidos en relación de su política interna por esta cuestión del impeachment que le quieren realizar a Donald Trump, en donde la mayoría pues viene de los golpeteos a Donald Trump, sean justificados o no, porque las tramas rusas y todo esto, que también es una maraña de cuestiones totalmente manipuladas, creadas para engañar a la gente. Es difícil a veces hablar de Donald Trump porque los enemigos de Donald Trump son tan sucios como Donald Trump. Entonces, al hablar de estas cuestiones sucias de los enemigos de Donald Trump, pareciera que uno está defendiendo a Donald Trump, pero no, solo estamos hablando de verdades. Y en este caso, muchas cuestiones que se le han metido a Donald Trump sobre tramas rusas y cuestiones de tipo están basadas en puras mentiras, puras calumnias, puras manipulaciones, puras cuestiones para lavar cerebros a través de los medios de comunicación. Y esto tiene que ver también porque Donald Trump no es un favorito del Estado profundo estadounidense, no es un favorito del establishment estadounidense. Donald Trump se rinde culto a sí mismo, y Donald Trump quiere ejercer sus ideas tal y como él las siente, las piensa, las cree. Igual es un político, aunque no viene desde la política, pero la ejerce, pues es el presidente del país más poderoso del mundo. Y él pues trata de moverse entre distintas esferas de poder en cuestión de política interna e incluso también externa, porque otra cuestión es lo que pasa con López Obrador. La relación entre Donald Trump y López Obrador también es una cosa que me llama mucho la atención. Donald Trump se maneja hasta cierto punto cauteloso en la manera en la que trata con López Obrador, y es algo que no cuadra con la personalidad de Donald Trump, porque Donald Trump, él es aspavientoso, no le importa pasar por encima de quien sea, es irreverente, o sea, es un patán. Y con López Obrador ha sido cauteloso e incluso ha llegado a mencionar desde antes, cuando todavía estaba Peña Nieto, que López Obrador le caía mejor que el capitalista. Y el capitalista era Peña Nieto. Y si Peña Nieto es el capitalista, entonces López Obrador, ¿qué es? Y es algo extraño, porque si eso da a entender como si López Obrador fuera el socialista, y siempre las posturas de los gobiernos de Estados Unidos es de detestar todo lo que parezca o sientan o se haga llamar socialista, porque va en contra de sus intereses más voraces económicos. Pero sin embargo, con López Obrador no, resulta que hay cierto, no sé si llamarle respeto, porque no entiendo hasta el fondo de qué se trata esto. Yo, aquí es donde uno entra en el terreno de especulación, y pongo claramente que es especulación, pero yo pienso que como está en este proceso de impeachment y también vienen las elecciones allá en Estados Unidos, Donald Trump quiere el voto latino. Y como Donald Trump sabe que López Obrador es un presidente que es muy querido y es muy popular, incluso entre la población mexicoamericana en Estados Unidos, que eso jalaría o representaría en gran medida lo que es el voto latino, por eso por eso Donald Trump tiene cierto respeto o cuidado a la hora de tratar con López Obrador. Y que López Obrador al mismo tiempo, tras, ¿cómo se le puede llamar? En sus conversaciones que no son públicas, tal vez López Obrador, como estrategia para poder obtener campo de movimiento político de México con respecto a Estados Unidos, le ofrezca también
él ser cuidadoso y respetuoso con Donald Trump para favorecer a su imagen interna en mismo Estados Unidos. Es la única forma que lo entiendo, y que también, como son los demócratas y todo el establishment y el estado profundo estadounidense los que quieren tumbar a Donald Trump, pues Donald Trump también tiene que agarrarse de lo que pueda, y en este sentido tal vez por eso Donald Trump sienta cierta conveniencia de no agitar las aguas con respecto a López Obrador, porque tal vez piense que le trae dividendos electorales. Y en ese sentido también puede entrar incluso, repito, todo esto es especulación, estoy teorizando, pero porque no lo entiendo de otra manera. También puede ser que esta cuestión de Genaro García Luna tenga que ver con todo este tipo de cuestiones, porque García Luna aparentemente es un peón en el tablero de ajedrez de los anteriores gobiernos estadounidenses. Entonces, al abrir un juicio con Genaro García Luna, tal vez puedan salir nombres de los gobiernos anteriores demócratas, como sería tal vez en el caso de los gobiernos de Barack Obama. Y ahí eso le pueda rendir frutos electorales a Donald Trump. Además de que a López Obrador también le sirve, porque así hay una sensación de que están cayendo personajes muy oscuros de anteriores gobiernos, sin necesidad de que López Obrador, entre comillas, se ensucie las manos. Porque López Obrador necesita también espacio para moverse en la política interna y en la cuestión de desarrollo, economía, crecimiento del país. Y para eso López Obrador siempre ha tenido que decir, desde que estaba en campaña, desde el 2006, que él no quiere meterse con los que ya hicieron desastre en el país, que simplemente lo dejen levantar al país, que lo dejen gobernar. Y dice, yo a cambio no me voy a meter con ustedes, porque a mí lo que me interesa es levantar el país, aunque ustedes se merezcan estar pudriéndose en la cárcel. Pero como López Obrador sabe que tienen poder para desestabilizar el país, López Obrador les dice, miren, ya hay que levantar entre todos el país, hay que ver de aquí para adelante. Así es que López Obrador siempre se mantiene mediáticamente en esa postura, como diciéndoles a todos, de mi parte no estoy queriendo perseguir a nadie por cuestiones anteriores, pero a partir de que empiezo mi gobierno, de ahí en adelante sí, quien quiera hacer sus mañas o quien quiera hacer sus cochinadas, sus porquerilleros o cuestiones oscuras, corruptas, contra esos sí voy a ir. Es lo que siempre ha dicho López Obrador. Sin embargo, siempre hay esa presión por parte de la población, que incluso lo apoyó a él a llegar a la presidencia, para que se haga justicia con los corruptos anteriores. Pero en un plano de realidad, en un plano realista, no se puede pedir eso, porque apenas empezando un gobierno se necesita estabilidad. Y si López Obrador inmediatamente se pone a querer enjuiciar y arrestar a todo el mundo, los que tienen el poder económico inmediatamente van a reaccionar virulentamente y van a querer tumbar a la economía del país y van a querer tumbar al país. Y vean, ya lo hemos visto, tratan de pedirle incluso ayuda hasta al extranjero, al gobierno de Estados Unidos. En este caso, con lo de García Luna, irónicamente le salió el tiro por la culata, porque están pidiendo ayuda de Estados Unidos y venga, un golpe a lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, mostrando claramente cómo el gobierno de Felipe Calderón y su guerra contra el narco no era más que una guerra entre carteles. El cartel de Sinaloa, que era el gobierno de Felipe Calderón, contra el resto de carteles. No era una guerra contra el narco. Y entonces todo esto es más complicado de lo que parece en realidad. Tal vez esta cuestión de Genaro García Luna también sea una forma del gobierno de Donald Trump de querer ayudar a López Obrador
y al mismo tiempo Donald Trump ayudarse a sí mismo, López Obrador también ayudar a Donald Trump. Hay una cuestión interesante entre presidentes aquí. Y dentro de todo este embrollo de situaciones que tenemos desde lo del caso Levarón y todo eso, que Donald Trump presionaba con que se iba a cambiar la forma de llamarle a los narcotraficantes de manera legal en Estados Unidos. Y de repente viene lo de Genaro García Luna. O sea, los tiempos son raros, y no puedo evitar tratar de entender cómo está funcionando esto, pero en realidad son cosas que de fondo a uno le causan alegría de decir, por fin están pasando cosas que antes no pasaban. Antes todos estos siempre se salían con la suya, y ahorita el panorama se les está revirtiendo. De hecho, la cuestión de que Donald Trump está en la presidencia aparentemente le está ayudando a López Obrador, porque si ahorita estuviera Hillary Clinton como presidenta de Estados Unidos, capaz que a López Obrador ya le hubieran hecho hasta un golpe de estado. ¿Por qué? Porque Hillary Clinton era la ungida del establishment estadounidense, del estado profundo estadounidense, sería la favorita y estos siempre son los que han intentado derrocar gobiernos que tratan de hacer el bien por su país. Y como López Obrador sería de ese tipo de gobernante que lo está haciendo ahorita, López Obrador ahorita ya estuviera probablemente en lugar de estar hablando de que Genaro García Luna está siendo arrestado, en realidad estarían yo creo que hasta dándole premios en Estados Unidos a Genaro García Luna, y se estaría hablando de un golpe de estado apoyado por Estados Unidos para quitar a López Obrador. Tal vez López Obrador llegó cuando tenía que llegar, porque si hubiera sido esto en el 2006, López Obrador, aparte del poder mediático que estaba totalmente en contra de él, todavía no estaba en las redes sociales y el internet tan popular, lo hubieran tumbado. En el 2012 igual sería algo parecido. Parece que el momento perfecto para que llegara López Obrador era este 2018, aunque lamentable en el sentido de que Peña Nieto pudo meter las reformas energéticas, y eso sí es algo que está cargando López Obrador y todos nosotros también. Eso nos ha dado el traste, por eso no ha sido posible bajar los precios de gasolinas, aunque López Obrador ha logrado que no suban de precio y que se mantengan estables. Además de que ya hoy el dólar también se mantiene abajo, siendo que se especulaba que con López Obrador iba a subir que hasta 30 pesos. Con quien hubiera subido hasta 30 se hubiera ganado Mid o Anaya. Ahí sí estoy seguro que el peso estaría en 25 o 30 pesos. Pero con López Obrador ha habido cierta estabilidad, y López Obrador tiene que hacer circo, maroma y teatro para tratar de mantener estabilidad y él tener campo para moverse. Muchos periodistas también que son también, que siempre han sido críticos de los gobiernos corruptos anteriores, y ahorita pues también quieren ejercer esa crítica con López Obrador con justa razón. Pero algunos veo que no entienden lo que pasa entre líneas y tras bambalinas. Por ejemplo, cuando López Obrador ha estado diciendo que él, lo del tema de Genaro García Luna, la chamba se las va a dejar al gobierno de Estados Unidos, y que ellos no se van a meter ni para investigar ni a Calderón ni a Genaro García Luna, pero que van a cooperar con todo lo que requieran allá en Estados Unidos para el juicio de Genaro García Luna. Ese mensaje no es para nosotros, y menos los que ya entendemos más cómo funciona todo esto. Ese mensaje es para toda esta bola de marranos que tienen el poder económico y que tienen sus lazos todavía políticos con todas estas alimañas, como
todos los borolistas y todos los que han estado también en el chayote en esos tiempos, empresarios corruptos, bla, bla, bla. Eso lo dice López Obrador para que ellos no se alboroten. Pero sin embargo estos periodistas con buenas intenciones y de izquierda no pueden interpretar y simplemente dicen, ¿cómo es posible que López Obrador diga que no los voy a investigar, que para que no piensen que hay represalias, para que no piensen que para que piensen lo que quieran? No, López Obrador habla en diferentes niveles. López Obrador manda mensajes en diferentes niveles. Esos mensajes no son para nosotros. Yo entiendo perfectamente desde el principio que López Obrador no puede actuar, no puede ir directo, no puede andar encarcelando a toda la gente que él quisiera encarcelar. Y yo mismo lo veo así. Yo también quisiera que encarcelara a todo el mundo. Pero estos desgraciados son capaces de incendiar al país, de tirarlo abajo, si López Obrador se pone a hacer eso. Y López Obrador apenas lleva un año de gobierno. Tiene que afianzarse. Muchas cosas que pienso que van a pasar y se va a ver quién es el verdadero López Obrador. Porque hasta ahorita para mí López Obrador lo ha hecho muy bien. Y López Obrador, en algún momento dudé de él, pero me ha tapado la boca. Y lo ha hecho mejor de lo que esperaba. Pero pienso que después del tercer año, si logra mantener esta estabilidad y cuando él se sienta más seguro y más fuerte y vea cómo está la situación, entonces va a ir más seguro y más duro ante todas estas situaciones. Si en segundo plano ya lo ha estado haciendo, ya ha estado moviendo un poco estas cuestiones de llevar a la justicia a ciertos personajes claves de la corrupción, como lo ha sido los Rosario Robles, Lozoya, estas cuestiones extrañas con Genaro García Luna, que aunque esto se da en Estados Unidos, pero siento que sí hay cierta conexión mexicana en el asunto. Así es que en realidad a partir del tercer año, una vez que López Obrador, si se hace esto de la, ¿cómo se llama? La ratificación de mandato, esta cuestión de votar si se quiere que se continúe con el gobierno de López Obrador. En caso de López Obrador ganar esta ratificación, entonces López Obrador, a partir de eso van a venir cosas más claras y más contundentes para tratar de enderezar al país. Claro que también va a tener que ver el contexto geopolítico, hay que ver en qué situación está, porque también va a venir el verdadero Donald Trump a partir de que gane las elecciones. Si Donald Trump gana la reelección, ahí vamos a ver realmente cuáles son las intenciones de Donald Trump con respecto a López Obrador. Esperemos que de alguna manera sigan encontrando conveniencia en la relación. Y también está esta cuestión del TEMEC, que el TEMEC es otra de las cosas que muchos periodistas de los honestos no entienden. Y es que López Obrador no tiene margen de maniobra. De hecho, quien sí lo menciona claramente es Jalife, que le llama la jaula geopolítica. López Obrador se tiene que mover dentro de la jaula geopolítica. Y lo he visto hábil para moverse dentro de la jaula geopolítica, porque sí trata de moverse y sí se mueve López Obrador, pero no se puede salir de ahí. Y este tratado es parte de eso. Afortunadamente vienen algunas cosas buenas en el Tratado de Libre Comercio, como es la cuestión esta de asegurarse de que los salarios aquí en México aumenten para que se nivelen un poco mejor con respecto a los de Estados Unidos y las empresas estadounidenses no tengan desventaja con respecto a las empresas que se pongan aquí en México, y eso favorece. También va a haber otro tipo de cosas que estoy casi seguro que no van a ser favorables. Pero López Obrador no tiene muchas opciones. Dentro de lo que cabe, creo que está tratando de acomodar este tratado lo menos peor posible. El Tratado de Libre Comercio anterior hizo mucho daño a México, contrario a las mentiras que decía Donald Trump, que México se aprovechaba a Estados Unidos, pues pura campaña política para Donald Trump. En esta ocasión,
yo pienso que se han tratado de mejorar las cosas para ambos lados, porque Donald Trump aparentemente sí le interesa fortalecer la economía interna de Estados Unidos y por eso suele ser más proteccionista y este tipo de cosas. Y en ese sentido, López Obrador también le interesa un poco de eso, por eso también hay que ver de fondo cómo es este tratado, aunque por ahí hay quienes dicen que este tratado, este TEMEC, en realidad está metiendo por otro lado lo que han a tratados que quisieron meter transpacíficos y todo eso, que eran monstruosos en realidad para la población común, que se va a meter en esto del TEMEC. Yo creo que López Obrador no se prestaría algo como eso, pero aún así tenemos que estar atentos y tenemos que estar analizando cada situación. He intentado encontrar textos sobre el tratado de este del TEMEC que se ha estado firmando y no lo he encontrado, pero tenemos que buscar y analizar. También otra cuestión es todo este escándalo que se hizo, que por qué no, que los 5 agregados, que si van a ser inspectores de Estados Unidos, que se van a meter, que no se consideraron cuando se firmó primero el tratado. También esto está sobreexagerado, porque en realidad esto está siendo parte de la política interna de Estados Unidos, en donde en la Cámara de Representantes es donde quieren meter a estos inspectores o agregados o como se les quiera llamar. En el tratado no vienen incluidos, pero aquí la oposición y algunos despistados pusieron el grito en el cielo y algunos se agarraron de ahí también para mentir como lo hacen acostumbradamente, como lo hizo Carlos Loret de Mola, mencionando que nos chamaquearon y eso no es cierto, porque el tratado sigue ahí y el tratado no se ha modificado. Simple y sencillamente en las cámaras de representantes de Estados Unidos quieren que se modifique y quieren que se metan otras cosas. Y eso incluso también podría pasar aquí. Es como si aquí de repente se pudiera hacer mayoría en el Congreso y dijeran, ¿saben qué? Siempre no queremos así el tratado porque falta que lo ratifiquen las cámaras de los respectivos países y dijeran, no lo queremos así, queremos que se modifique. Eso todavía está en riesgo y todavía puede pasar, pero el tratado que ya se firmó no trae eso de los inspectores. Vamos a ver qué sigue y qué acontece con la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos y qué pasaría entonces si hubiera otra vez una renegociación, que aparentemente no va a pasar. Y parte de eso se refleja en la paridad peso-dólar, que ha sido en favor del peso. Pero aún así, como siempre les digo, hay que estar atentos y siempre tener encendido el sentido común. Y siempre, o sea, el cerebro, el poder de análisis de uno, no dejarse llevar por lo que diga nadie, sino uno hay que ver las cosas tal como son. Por ejemplo, a mí me pasó, volviendo al tema de lo de Felipe Calderón y su gobierno, yo desde entonces, antes de ver incluso los libros y opiniones de Anabel Hernández y todo este tipo de cuestiones, yo ya me daba cuenta de cómo el gobierno de México, en realidad, y el mismo gobierno de Estados Unidos, no estaban actuando en contra del cartel de Sinaloa. Se notaba. En ese momento se pensaba que el Chapo era el líder máximo, que todos cooperaban para que se forjara ese mito. Hasta en la revista Forbes lo sacaban. Y yo pienso que todo eso era un plan de inteligencia que venía desde Estados Unidos, desde la CIA. Y era una tontería que con todo el poder de tecnología que tenía Estados Unidos y que aquí mismo en México todo el mundo sabía dónde estaba el Chapo, la policía nunca sabía dónde estaba. O sea, en realidad no, porque la policía era parte del cartel de Sinaloa. El gobierno era parte del cartel de Sinaloa. Y el cartel de Sinaloa rendía cuentas a las agencias de inteligencia estadounidenses, a la CIA. Entonces yo veía eso y ya empezaba a sospechar. Y yo decía, aparte de los antecedentes que uno tiene sobre las cuestiones del Irán Contra, en donde ya se ha documentado y se ha sabido de cómo la CIA ha operado
ganancias de dinero del narcotráfico para financiar golpes de estado en otros países. O sea, pues de ahí uno empieza, con esa información previa, pues uno empieza a sospechar. Y yo cuando veía que aquí en México no se molestaba en realidad al Chapo, era cuando yo pensaba, no, pues es que debe de estar involucrada la CIA en esto. Y como el gobierno de México era subordinado al gobierno de Estados Unidos, pues entonces ya me lo suponía. Y ya fue cuando después vi las investigaciones de Anabel Hernández y todo este tipo de cosas y se me hicieron muy lógicas. Por eso uno siempre tiene que tener encendido su sentido crítico, el sentido común, la lógica. Igual uno no puede asegurar las cosas, pero por lo menos lo hace a uno mantenerse alerta y no ser un ingenuo. Si uno no puede comprobar las cosas por uno mismo, mínimo las tiene ahí para ponerlas en duda sin asegurar nada. Porque así uno ya empieza a buscar la información y de repente ante periodistas valientes que sí se meten a fondo y que sacan información y entrevistas de personajes claves, y entonces uno ya obtiene la información fidedigna, pero porque uno ya se va perfilando para ese lado, porque a uno su razonamiento lo lleva hacia allá. Nunca hay que apagar el razonamiento. Y bueno, amigos, esto es todo de lo que les quería hablar en esta ocasión. Por favor, suscríbete a este canal si es que te gustó el contenido. Comenta, que se vea movimiento en los comentarios. Yo leo los comentarios. Dale like. Los comentarios y los likes ayudan a que el video se mueva por YouTube. Compartan. Denle click a la campanita en donde dice todas. Síganme en @directoanálisis en Twitter y nos vemos hasta la próxima. Gracias.